estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de centralfmonline.com y todas las plataformas digitales que tenemos a sus órdenes. Y en este momento vamos a hablar de uno de mis personajes. A mí luego me preguntan, ¿a quién te hubiera gustado entrevistar así, vivos y muertos? Luis XIV, pero por... O sea, me hubiera de verdad fascinado entrevistar a este hombre. Le tengo soy como adicta a sus historias, a su glamour, a su forma de pensar, a su destreza mental, a su capacidad de gobernar. Luis XIV. Luis XIV, el rey Soleil, quien reina Francia a finales del siglo XVIII. Y a él es un hombre que le gustaban mucho los placeres, le gustaba mostrar de alguna manera su poderío a través de la opulencia, la grandeza. Imagínense ustedes el Salón de los Espejos en Versalles, lo que fue en aquel entonces cuando los espejos escaseaban y este hombre manda a hacer un salón para que admirara a la gente, para que lo admirara a él. Él, ahí como la ven, estaba gordito, ¿no? Pues sí, le gustaba muchísimo la gastronomía, las fiestas y además pues se le conoce por tener una vida sexual bastante activa. Tuvo muchísimos amantes, pero se enamora en particular de dos, muy cañón. Una de ellas fue Madame de Montespan. Antes de ser la amante oficial del rey, la marquesa de Montespan escalonó en la corte de la mano de Ana de Austria. Fue una mujer de verdaderamente gran belleza que no logró la atención del rey a la primera. Y se dice que utilizó brujería para hacerse notar en la corte. Chale, pues sí, así fue como logró entrar a la habitación de Luis XIV y con él tuvo 7 hijos, 6 reconocidos por el rey. Su rol en la corte fue el epicentro de los placeres, la fortuna y el terror. Y a pesar de que Luis XIV fue un rey dominante, pues sí se dejó influenciar por Madame de Montespan para controlar a la corte francesa. Y bajo su consejo le pide a su hermano Felipe, duque de Orleans, que armara un nuevo protocolo de usos y costumbres en Francia. Entonces todo lo que se empezó a hacer en el protocolo se cambió por consejo de Madame de Montespan. Lo mismo que sucedió en su tiempo en la casa de los Médicis bajo el amparo de Leonardo da Vinci. Una buena táctica para dominar y sofocar la prepotencia que en aquel entonces habitaba en la corte. Y con el fin de que la nueva etiqueta se llevara a cabo, pues investigó minuciosamente a cada una de las personas que habitaban en Versalles. Y con esto recordar que cuando Luis XIV se muda de París, del Palacio de París, se va a Versalles, se lleva a toda su nobleza a vivir dentro del palacio. Entonces, este acto provocó un enorme miedo en cuanto empiezan a hacer las investigaciones y se llegó a sospechar de grandes personalidades, entre ellas su amante. Y ahí, como dice mi mamá, si quieres buscar una araña, pues la vas a encontrar. El que busca encuentra. Y así, conforme fueron cayendo los nobles, el nombre de Montespan surgía. Y todo lo que hacía era conocimiento popular. Catalina ya ni siquiera se escondía. Se conocía de sus prácticas detestables y solía recurrir a una adivina que secuestraba, que falsificaba, que abortaba, traficaba venenos o pociones de amor y llegó a matar a su propio hijo para ofrecérselo a esta fuerza de vibración baja que de alguna manera pues le prometía el amor incondicional de Luis XIV. Hubo muchos nobles que terminaron en la celda de tortura y otros tantos en la hoguera, producto de lo que se iba descubriendo, ¿no? Pero Montespan pues se salvó y su castigo fue uno de los peores que puede haber, que fue la castiga dentro de la corte con su indiferencia. Y entonces, ¿esto qué pasó? La dejó vivir dentro de la corte, pero como si ella no existiera. De hecho, ella continuó su vida de lujo hasta la muerte, como si absolutamente nada hubiera pasado. Pero claro, lo vamos a poner así románticamente, el sol nunca volvió a mirarla, nunca volvió a brillar en sus ojos. Obviamente el rey consiguió así rapidísimo otra amante que fue con la que más duró. Él se quería casar con Madame de Maintenon y de hecho se cuentan, por ahí cuentan la leyenda, que se casaron en secreto. Y esto ya está cañón. Pero sí, efectivamente, en la época de Luis XIV había
o sea, albergaba un montón de pues disputas entre los nobles y entre ellos se envenenaban. Y aparte los venenos siempre se han utilizado a lo largo de la historia. Y es por eso que también surge el protocolo. Y parte del protocolo que renace dentro de los salones de Versalles fue, por ejemplo, que el rey, a la hora de sentarse en una mesa, no podía darle la espalda a la entrada o a la puerta, porque muchos reyes se murieron apuñalados por la espalda. También el rey era el primero en llevarse el bocado, pues protocolos que hasta la fecha se utilizan, ¿no? El rey era el primero en llevarse el bocado a la boca antes que todos los otros comensales, para demostrarle a sus comensales que la comida no estaba envenenada. Igualmente, de la misma jarra que se le servía al rey el vino, se le servían a todos los comensales, para que también se dieran cuenta que no venía veneno dentro de su líquido, ¿no? Y así empezaban a hacer los protocolos. Ahora, el protocolo es algo que en lo personal, además de que me fascina, me llama muchísimo la atención. Entre paréntesis, soy chef y por mucho tiempo me dediqué a servir mesas. El protocolo nace con la necesidad de controlar absolutamente todo. Si te bañabas o no, si te perfumabas o no, cómo se utilizaba el cabello en aquel entonces. Si recuerdan Luis XIV, a ver si tienes por ahí la imagen de Luis XIV con sus pelos chinos. Se empezaban a utilizar estos rulos calientes, las pelucas en las mujeres, el talco. Él, por ejemplo, era vanido. Luis XIV era vanidosísimo, lo que hoy llamaríamos metrosexual, ¿no? Y se fijaba en su ropa, y su ropa tenía que ser siempre la más elegante, la más fina. Sus trajes se cosían con hilos de oro. Y esto se hacía para que su nobleza pudiera siempre admirarlo. Él tenía que tener el poderío y el control. Y si Luis XIV se vestía de rojo, la corte se vestía de rojo. Y si cambiaba el negro, la corte cambiaba el negro. Y si decidía por verde, la corte se cambiaba a verde. Recordando que en aquel entonces había un tráfico de telas importante, que ya empezaban a traerse sedas de otras partes, y los damascos, que es una belleza de telas pesadas, ¿no? Y antes no era de que se cambiaban de ropa como nosotros, hoy que tenemos nuestro closet. Antes se utilizaban uno que otro, tenían 4 vestidos, 5 vestidos. Y con estos vestidos él provocaba que hubiera un consumo en las telas, cambiándose del ropaje por lo menos al mes unas 3 veces. Eran lujos tras lujo tras lujo. Y Versalles fue la puerta justamente de la opulencia, de la abundancia, de los placeres. Ya en otra ocasión les voy a platicar del duque de Orleans, de su hermano, de dónde vivía. Él se mandó a hacer un Versalles chiquito, en donde pasó casi toda su vida. Pero luego les voy a platicar de él, porque es un personaje sasazo, al igual que Luis XIV, nada más que pues Philippe llegó a los excesos, ¿no? Llevó toda su vida en los excesos. Y Luis XIV, a pesar de que gustaba de la gastronomía y de los placeres cotidianos, de lo que nos gusta a nosotros, nos gusta el vino, nos gusta la comida, le gustaban muchísimo las mujeres, él trató de ser como muy discreto, porque claro, estaba casado con una mujer excesivamente recatada. Entonces pues lo llevó a ser súper discreto, aunque pues a voces se corría todo lo que sucedía dentro de las puertas de Versalles. Imagínense, era un mini Big Brother allá adentro, era una verdadera locura. Se corrían los chismes, igualmente corrían así los venenos, y ahí empezaba a hablarse de esta cómo se embrujaba o cómo se hechizaba con pociones de amor. Y no nada más se utilizaron con Luis XIV, se utilizaron con muchísimos, con las cortesanas también, y con muchísimos nobles que por ahí rondaban. En su vinito les aventaban ahí sus gotitas de polvos de amores y los iban enamorando. Hijo, y que conste que no conocían el toloache, porque imagínate tú, los iban a dejar medio sonsos por allá. ¡Ja! Pero bueno, esta es una historia verdaderamente apasionante, lo que fue capaz de hacer Madame de Montespan para tener el favor del rey más poderoso de aquel tiempo, el rey Luis XIV, para tener su favor, para tener los ojos puestos en ella. Y sí mencionar, Luis XIV estaba verdaderamente enamorado de ella,
Y cuando empiezan a sacar los trapitos al sol y se dan cuenta que Montespan le estaba dando una poción de amor, se le viene. ¿Cómo se le ocurría a Madame de Montespan controlar al sol? O sea, era una verdadera locura. Era una traición, porque en aquel entonces el mundo giraba alrededor de Luis XIV. Él así lo creía. Su arrogancia, su ego era infinito. En ningún momento, ni un día se despertó y dijo, soy impapi, jamás, ¿eh? Este hombre las traía todos los días. O sea, tenía esta arrogancia y esta personalidad que nunca permitieron pensar que algo estaba por debajo de él. Él controlaba absolutamente todo. Y que llegara una mujer a controlar su amor, no, el amor de Francia, no, obviamente la relegó, la dejó vivir ahí, pero nunca más, o sea, si pasaba ella, Luis XIV la ignoraba en su totalidad. Ahí está Madame de Montespan, una mujer que, si me preguntan, pues sí, era bonita, pero no era preciosa. Bueno, es que como que la gente de esa época no era guapa, ¿verdad? Ahora están más guapas las generaciones más modernas. Pues no era tan bonita, estaba pachoncita, en fin. Oigan, pues ahí está la historia de los venenos de Madame de Montespan. Una historia apasionante. Quiero invitarlos a que vean, hay una serie que se llama Versalles, que no tiene desperdicio. Véanla, les va a fascinar. Y con esto me despido. Gracias por su preferencia, por su compañía. Los dejo en la segunda emisión de Central FM con Pedro Ferriz Híjar. Y yo soy Dore Ferriz. A nombre de este maravilloso equipo de trabajo, me despido. Nos vemos mañana. Gracias.